Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy llevaremos el curso de lenguaje. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Mariela Rivera. Este tema va dirigido para los alumnos de quinto año de secundaria. Bueno, ya ustedes saben, la clase pasada, o sea, nuestra primera clase, llevaba por título la comunicación. El día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda clase, que es el lenguaje y sus planos. Ustedes saben que el lenguaje está íntimamente ligado a la comunicación. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje nosotros nos podemos comunicar con los demás. Ahora, si nosotros nos vamos a lo remoto, a lo antiguo, nosotros podemos saber por medio de investigaciones que el hombre primitivo también intentaba hablar. ¿Por qué? Porque necesitaba comunicarse. Entonces, ¿ellos qué hacían? Usaban sonidos, expresiones corporales o también de cierta manera usaban gestos. Por ejemplo, cuando ellos deseaban que se les alcance algo, ellos estiraban la mano. Si ellos querían de repente que alguien los escuche, hacían sonidos, solamente sonidos. Quizá también cuando querían de cierta manera hacerle sentir a otra persona su enojo, solamente fruncían el rostro. Entonces, nosotros vamos a decir que el lenguaje y sus planos es un tema que en realidad nos va a interesar a todos nosotros. Ahora, para poder saber qué es el lenguaje, primero tenemos que ver a un lingüista importante. Nuestro lingüista es un lingüista suizo, Ferdinand de Saussure, que nos dice a nosotros que para tener un lenguaje óptimo usamos dos cosas específicamente, que es el significante, que es la imagen mental, y el significado, que es la imagen acústica. ¿Y qué es el significante? ¿Por qué dice imagen mental? Porque cuando yo voy a crear un concepto, dicen que mi cerebro empieza a formar por medio de imágenes y por medio de sonidos articulados que todavía no son expresados en mi mente. Y cuando voy a decir el mensaje de forma articulada, quiere decir de forma hablada, se junta todo eso y empiezo a articular. Entonces allí yo puedo, de cierta manera, decir lo que siento, lo que opino, de acuerdo al mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, englobando, la lingüística es una disciplina que se encarga del estudio del lenguaje. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro tema, que es el lenguaje. El lenguaje, miren, es el conjunto de sonidos articulados con el que el hombre manifiesta lo que piensa y lo que siente, ¿no? Imagínense ustedes, entonces si la lingüística es una disciplina, ¿no?, que se encarga del estudio del lenguaje, el lenguaje será un sonido articulado que el hombre manifiesta para poder hacer llegar su sentir, sus pensamientos, ya sea, por ejemplo, mis tristezas, mis alegrías, mis enojos, de repente algo que yo quiera informar a otra persona. Ahora, también el lenguaje podemos definir de distintos enfoques, pero tenemos dos en especial. Uno, que es como capacidad. ¿Por qué capacidad? Tenemos que saber nosotros que el lenguaje es una facultad humana independiente. De cuando nosotros hablamos o empleamos una lengua, estamos usando esa lengua articulada llamada el español. ¿Por qué? Porque es mi código o mi sistema de signos con el cual me voy a comunicar con los demás. Ahora, así como capacidad, también tenemos como instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno de los instrumentos importantes es ser innato. ¿Qué quiere decir esto? Es mi herencia biológica. Yo desde que nazco, si he nacido en el Perú, es obvio que mi herencia biológica será el español, que voy a ir adquiriendo de forma genética. ¿Por qué? Porque mis padres hablan el español, quizás mis abuelos también hablaron de la misma forma este lenguaje. Ahora, también sabemos que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Son manifestaciones del lenguaje
Universal porque el francés es universal, el inglés es universal y el castellano y todas las lenguas que existen en el mundo entero. Si yo hablo el español y me voy de repente a un país, yo puedo hablar mi lenguaje, pero esa persona que va a hablar conmigo también tiene que usar mi mismo código. Pero yo sé que el castellano se está volviendo sumamente universal porque ahora también está, de cierta manera, dicho que ocupa como tercer lugar en la lengua más hablada en el mundo. Ahora, también es inmutable. ¿Por qué? Porque a pesar de que pase el tiempo, no va a cambiar nuestro lenguaje. Vamos a tratar de corregir ciertos sonidos, quizá, de acuerdo al tiempo, pero netamente el lenguaje no tiene cambios. Entonces ya sabemos nosotros, es inmutable porque no cambia a pesar del tiempo. También es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque sistemáticamente, ¿no?, las palabras tienen un morfema. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una raíz. Y gracias a la raíz, nosotros podemos englobar muchas palabras. Ahora, aquí hay que hacer también hay que aclarar algo importante, porque las palabras, de acuerdo a la entonación que yo le dé, también van a cambiar de significado. Por eso se puede decir que es doblemente articulado. Si yo digo, la pérdida de tu tía fue muy desastrosa para la familia, ¿qué estoy diciendo en ese mensaje? Que mi tía falleció. Pero si yo digo, la perdida Lucía está haciendo cosas malas o está actuando de forma negativa, ¿qué puedo pensar de la palabra perdida? Que ella de repente está tratando de irse por el camino incorrecto, o sea, está haciendo cosas negativas. Entonces diremos que el lenguaje es articulados por la cual nosotros vamos a emitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no?, hacia los demás. Ahora, el lenguaje, la lengua, el dialecto y el habla. El lenguaje ya sabemos nosotros que es una capacidad netamente humana. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que nosotros estamos diseñados específicamente para comunicarnos con los demás. Ahora, ¿y esto cambia a través del tiempo? El lenguaje no va a cambiar a través del tiempo, pero sí, como les decía a los chicos, de repente, en lo que es la gramática, las personas que se encargan a estudiar, que son de la Real Academia Española, le den ciertos cambios en ciertas palabras, como por ejemplo lo de haya, ¿no?, que ahora ya no se dice haiga, sino haya, ¿no?, que es una forma de cambio que se le ha dado a nuestro lenguaje. Puede ser ciertos cambios, pero nuestra capacidad humana nunca va a cambiar. Ahora, ¿es universal? Sí, porque yo puedo usar mi lenguaje donde yo quiera. Ahora, ¿es abstracto? Claro que sí. Yo puedo hablar, puedo articular, ¿no? Entonces siempre va a ser abstracto, porque yo voy a tener en mi imagen mental lo que yo voy a articular. Ahora, la lengua es un sistema de signos lingüísticos. Es cierto, tiene una característica importante. ¿Por qué? Porque la lengua tiene un código de signos determinados. Por ejemplo, ¿qué es el código? El código es el sistema de signos que yo voy a usar para comunicarme con la otra persona. Entonces yo te digo a ti, alumno, a ver, ¿cuál es tu código? Y tú me dirás, bueno, mi código es el castellano, ¿no? Entonces nosotros hablamos el castellano, ¿no?, que también lo conocemos como el español. Ahora, dentro del dialecto, el dialecto es un sistema lingüístico. ¿Qué quiere decir? Que va a estar marcado de acuerdo a mi origen. ¿Qué quiere decir? Acá viene la entonación. Si es que yo soy de alguna provincia, de acuerdo del cual donde yo proceda, voy a tener una entonación especial. Por ejemplo, un ancashino no tiene la entonación como de un piurano. Un piurano tiene una entonación, una forma de hablar mucho más despacio, pero un ancashino tiene la forma de hablar mucho más rápido. Y le cambia algunos sonidos, por ejemplo, la I lo puede cambiar de repente por la O, sí,
Por ejemplo, ellos no dicen fideo, dicen fidio. Entonces, ¿qué ha pasado? Han hecho un cambio de las vocales, pero igual sigue todavía, ¿no? A pesar del tiempo, todavía se mantiene esa comunicación. Ahora, el habla no es un sistema de signos. Claro, eso es cierto. ¿Por qué? Porque eso es la forma de hablar de cada individuo. O sea, es personal, mío, ¿no? Entonces podemos decir que tiene una distribución geográfica, sí, porque si tú vas a un grupo de etnias, de pequeños grupos, te vas a dar cuenta que tienen una forma de hablar diferente a la tuya. Entonces, por eso diremos que de acuerdo a la distribución geográfica, también tiene su propia tradición o su propio sistema lingüístico. Es por ello que se dice que el habla no es un sistema lingüístico. Entonces, así como ya estamos aprendiendo de todo lo que vamos a seguir con la parte del lenguaje. Miren, los planos del lenguaje, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Tienen dos específicas, que es la lengua y el habla. Ahora, ¿y estos tienen diferencias? Claro que sí. La lengua es psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Psíquica porque yo, antes de articular alguna palabra, formo, ya sea el mensaje, la oración que quiero decir, en mi mente. Entonces, la lengua es de manifestación sistemática independiente de mi mente. Esto quiere decir de mi cerebro. ¿Es social? Sí es social, porque gracias a la lengua yo puedo dialogar con una comunidad, con un grupo de personas porque usan mi mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir? Mi mismo código de signos. ¿Es un sistema? Sí, porque está conformado, ¿no? Y está ligado íntimamente por una organización interna. ¿Esto qué quiere decir? Que de cierta manera la gramática tiene mucho que ver en esto. Ustedes tienen que recordar que la gramática también es una disciplina. Una disciplina porque tenemos que seguir ciertos criterios y órdenes para poder organizar un mensaje adecuado. La gramática se encarga del estudio exacto y del orden de las palabras. Ahora, ¿es producto? Claro que sí, es un producto histórico, porque la lengua tienen que darse cuenta que es una herencia que nosotros traemos de nuestros antepasados. Entonces va a pasar de generación en generación. Podemos decir, por último, que es teórica, porque la lengua puede ser analizada y descrita tomando en cuenta las normas y principios de su origen. Ahora, eso es respectivamente cuando es la lengua. No nos olvidemos. Ahora, el habla es psicofísica. Ahora, ¿por qué se nos dice psico? Porque en este caso nosotros usamos nuestros órganos, ¿no? Aquí tenemos la tráquea, tenemos la faringe, la laringe, que son los encargados de poder emitir esos sonidos con el cual nosotros expresamos todos nuestros sentimientos. Ahora, esos sentimientos o pensamientos que nosotros articulamos, primero está enfocado netamente en nuestro cerebro. El cerebro ayuda a controlar a través de nuestro sistema nervioso lo que nosotros vamos a expulsar o lo que nosotros vamos a decir por medio de la fonética, por medio de los sonidos articulados del hombre. Ahora, ¿es individual? Claro que el habla es individual, porque es un acto voluntario de uno, es personal. Como les decía en lo anterior, el habla siempre va a ser mi forma de hablar personal, mío. Si es que yo vengo de una sierra, de un parte determinado del Perú, voy a tener un sonido especial. Por eso se dice que el habla es individual. Ahora, ¿es un uso del sistema? Claro que sí. Lo bueno es que mediante todas las emisiones de sonidos articulados que nosotros hacemos, emitimos un mensaje exacto. Por eso se dice que tiene un sistema. Claro que sí, podemos de cierta manera saber que si no tenemos este sistema de habla, nosotros no podemos emitir sonidos articulados. Ahora, ¿es momentáneo? Claro,
¿Por qué momentáneo? Porque si yo dialogo con una persona en este momento y me hace una pregunta de momento, yo podré responder de acuerdo a lo que me diga. Pero después, bueno, esto habrá pasado porque estaremos haciendo otra clase de conversación. Ahora, ¿es práctica? Sí, es práctica. Como yo y ustedes ya conocen las normas del habla, sabemos nosotros en qué momento podemos usar tanto nuestro lenguaje, que es netamente unido al habla, pero con diferencia de que el habla es habitual y es una comunicación hablada, y en nuestra lengua solamente podemos decir que es una manifestación, podremos nosotros decir que es práctica, es concreta y también es más habitual. Entonces, no nos olvidemos que la comunicación está netamente ligada con el lenguaje y sus planos. Ahora, por último, el idioma. Nosotros sabemos que nuestro idioma oficial en el Perú, ¿no?, es el idioma castellano, que en la Constitución Política de 1994 así lo constituyeron. Entonces, ahora, de repente por ahí la pregunta, Miss, ¿y esas personas que de repente todavía hablan quechua en lo recóndito del país, en Puno, en Cusco, en Huancavelica? Claro que sí, todavía se dice que es su lengua oficial, que es el aymara. Recuerden, chicos, que una de las lenguas oficiales es el aymara y el otro es netamente que nosotros hasta el día de hoy lo usamos, ¿no?, que es el castellano. Y los demás, de repente por ahí me digan, Miss, ¿y los chipivos? El lenguaje, ese lenguaje, ¿podemos nosotros llamar idioma? No, simplemente son pequeños dialectos y se dice que en el Perú hay más de 220 dialectos. Bueno, ahora pasamos a la jerga y el argot. El argot es un lenguaje formal que usan los profesionales. Claro que sí. Por ejemplo, un científico, cuando habla con otro científico, usa diferentes términos que de repente tanto ustedes como yo no podamos entender. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va al médico hay ciertas palabras, ¿no?, que es difícil de comprender, pero ellos sí entienden. Por ejemplo, si yo voy al doctor y le digo, disculpe, doctor, tengo un chinchón, el doctor no me va a decir, a ver, ¿dónde está tu chinchón? Me va a decir, ¿qué pasó? Tienes una hematoma. Eso significa que ellos usan otros términos, ¿no?, parte de su lenguaje. ¿Por qué? Porque es la forma del grupo de profesionales que usan. Ahora, y la jerga es el lenguaje informal en la cual entramos nosotros, ¿no? Entran los locutores, los deportistas, los alumnos, que son también ustedes, y de repente por ahí algunas personas que tienen un oficio. Ahora, y entra algo que es importante, la replana. La replana también está dentro de, por ejemplo, la replana es una forma de comunicación informal que usan las personas que no tienen educación, por eso se dice que esto lo usan las personas de pueblos jóvenes, ahí los jovencitos que comúnmente les llaman pandilleros, son aquellas personas que usan unos lenguajes que no están correctamente y mucho menos apropiados para el lenguaje que nosotros como personas que estudiamos usamos. Entonces, chicos, espero que esta clase haya podido ser entendida. Por favor, cualquier duda de repente por ahí que tengan o algo que quisieran saber o de repente compartirme, ustedes por favor tienen que ir al correo corporativo, ¿ya? Al correo corporativo, y ahí yo estaré sacando las duditas que tengan cada uno de ustedes. De verdad que ha sido un placer darles esta pequeña clase por internet y espero, chicos, que haya sido de su agrado. Ustedes me pedían con tanto ahínco que haga la clase por internet, pues ya les tomé en cuenta, chicos. Gracias y hasta la siguiente.